Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo. Les habla su hermano Emilio y hoy vamos a ver una lección, la lección número 31, que se llama El derecho de Dios. Sí, aquí nos vamos a estudiar un poquito de qué derecho tiene Dios sobre nosotros, que somos sus hijos. Así es, mis hermanos, espero que estén listos. Y antes de comenzar, vamos a hacer nuestra oración que hacemos todos los días, antes de cada enseñanza. Vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble obscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy, pues ya vamos en la lección número 31, vamos bien, vamos sobre tiempo, no nos hemos atrasado todavía con estas lecciones, ¿verdad? Ya mero terminamos el curso, el estudio de la Biblia aquí en la Escuela de Pastoral. En esta lección, la número 31, como les dije al principio, vamos a ver qué derechos tiene Dios nuestro Señor con nosotros, que somos su creación y Él también tiene derechos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Entonces entramos en tema. Vamos a entrar en tema sobre el derecho de Dios. Ya nos lo dice en el Evangelio del apóstol San Juan, en el capítulo 4, versos 23 al 24, nos dice que la adoración a Dios debe de ser en espíritu y en verdad. Así es, mis queridos hermanos, la adoración hacia nuestro Padre Dios debe de ser en espíritu y en verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de estar concentrados al 100% y saber qué es lo que estamos haciendo cuando le estamos orando a nuestro Dios Padre. Ok, como antecedentes, antes de entrar en tema, en la lección número 25 profundizamos el decálogo de manera general, recordando que es la ley natural que promulgó Dios de manera solemne en el monte Sinaí hacia su pueblo Israel y pues, ¿por qué no para todos nosotros? Después de que fue sacado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, recordamos también cómo Dios ayudó al pueblo de Israel a cruzar el Mar Rojo, abriéndolo para que pasara su pueblo. Y ya después de que pasó el pueblo sobre las aguas, ¿sí? En el momento que iban pasando los soldados egipcios, el mar se cerró y lo sepultó a todos, ¿sí? Todos los soldados egipcios junto con el faraón estaban persiguiendo al pueblo judío pues para aniquilarlos, ¿no? Con esta lección damos inicio al estudio de cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y bueno, pues recordemos a la luz de la palabra este, este primer mandamiento, como lo vimos en la lección número 25 y que hoy mismo vamos a recordar. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor a la luz de la palabra. Sí. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versos del 1 al 6, es el que abarca este primer mandamiento y dice así: Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: Yo, Yahvé, soy tu Dios,
que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares de los que me aman y guardan mi mandamiento. Bien, mis queridos hermanos, como vemos aquí en estos 6 versos, los cuales nos ocupa el primer mandamiento de Dios, sí vamos a profundizar un poquito más este primer mandamiento. Aquí Dios hace un enunciado de sí mismo. Nos dice que Él primero fue nuestro creador, ¿sí? Después nuestro libertador, y eso le da derecho para imponernos su voluntad. Por eso nos dice en el verso 1, dice, yo Yahvé soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahí nos está recalcando que Él es nuestro creador y que aparte es nuestro libertador. Nos creó, estuvimos esclavizados 400 años, bueno, nosotros no, los judíos, y después los liberó. Y nos da un primer artículo muy tajante que acaba con la competencia del mal representada por todos esos falsos ídolos o falsos dioses a los cuales el pueblo de Israel ya se había acostumbrado a adorar, ¿sí? Y dice en este pasaje muy pequeñito, dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Sí? Aparte de que Dios le está diciendo a su pueblo Israel, yo soy tu creador, yo soy tu Dios, te di la libertad porque te saqué de la casa de servidumbre donde estabas esclavizado, ¿sí? Y te voy a decir algo, pueblo de Israel, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Ahí es muy enfático, muy directo nuestro Padre Dios al decirle al pueblo de Israel, no hay otro Dios más que yo en este mundo, ¿sí? Todos los demás son ídolos falsos. Y en un segundo artículo, en este mismo mandamiento que estamos hoy analizando, nos invita a no desviarnos por lo material, por representar a la divinidad verdadera. ¿Esto qué quiere decir? Que no debemos nosotros de hacernos esos ídolos, ya que el pueblo de Israel, por imitación del pueblo egipcio, la de representar sus falsas divinidades por medio de ídolos. Entonces aquí en este primer mandamiento dice, no te harás escultura, ni imagen de lo que hay allá arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el agua debajo de la tierra. Sí, aquí Dios es muy enfático, muy decisivo. Él va a decir, yo soy tu Dios. Perdón, Él nos dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios y nada más me vas a tener a mí. ¿Sí? No te vas a hacer imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo. Ya en la lección número 25 ya habíamos explicado a qué cosas se refería de las cosas que hay en el cielo y a qué cosas de las cosas que hay acá en la tierra. Se oye así como pleonasmo. Y en un tercer artículo, que es una amenaza y a la vez una promesa para el pueblo de Israel. El pueblo que recién salía de esa esclavitud, que todavía tenía una estructura social como de tribu y que culturalmente se encuentra en esa etapa de comenzar a manifestarse. Y en este tercer artículo Dios le dice, fíjense, Dios le dice al pueblo de Israel, no te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Este tercer artículo suena como amenaza a aquel que no lo quiere, y como promesa de que lo va a premiar a todos aquellos que lo sigan amando.
la ley del amor de un Dios que es amor, ¿sí? Eso es lo que llegamos a entender nosotros del Decálogo. En estas últimas frases, Dios nos hace ver su esencia divina. Los que no acatan su ley es porque lo odian, ¿sí? Y los que observan su ley es porque lo aman. Ahí sí es muy claro, ¿no? O eres blanco o eres verde, o eres rojo o eres azul. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Los dos extremos de esta situación que coloca al hombre le produce efectos de grandes proporciones. El castigo se extiende por varias generaciones y muy amplia misericordia que se mide por el número de personas que se benefician por millares, como lo dice ahí en este primer mandamiento que estamos escudriñando. Esta semblanza de cómo es el Dios que el pueblo de Israel debe adorar y obedecer, que más tarde es complementada con un sentido menos áspero, más suave y dulce. Esto es conforme se acerca a la plenitud de los tiempos, cuando ya va a venir nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel avanza cada día en el refinamiento de sus sentimientos y de sus afectos, como lo vemos a la luz de la palabra. ¿Sí? Vamos a ver a la luz de la palabra cómo es que el pueblo de Israel cambia sus afectos. Lo vemos a la luz de la palabra en el Salmo 19, en el verso 8 y 9, que dice así el salmista, el rey David, obviamente, dice: la ley de Yahvé es perfecta. Perdón, otra vez. La ley de Yahvé es perfecta consolación del alma. El dictamen de Yahvé verás sabiduría del sencillo. Los preceptos de Yahvé son rectos, gozo del corazón, claro el mandamiento de Yahvé. Sí, queridos hermanos, aquí el salmista David es muy claro, ¿no? Dice: la ley de Yahvé es perfecta consolación del alma. El dictamen de Yahvé verás sabiduría del sencillo. Los preceptos de Yahvé son rectos, gozo del corazón claro, el mandamiento de Yahvé. Y esto que nos da a entender que Yahvé al pueblo de Dios, pues nos puede dar mucho gozo, ¿no? Mucha gente dice que hay que tener una buena relación con Dios. La religión es una actitud que toma el hombre frente a Dios para relacionarse. Ya lo dijimos en una lección anterior, que sin religión no hay relación, y sin relación pues no hay religión. Esta relación con Dios se rompió al inicio de la humanidad con el pecado original. Todos recordemos en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ¿no? Ahí se rompe esa relación que había directa con Dios. Dios quiso que esta relación se restableciera nuevamente en el monte Sinaí con la promulgación de la ley que todos conocemos. De esta manera, de este modo, la primera forma de relación de Dios con el hombre se da pues en lo que llamamos culto, ¿sí? ¿Y qué es culto, no? El culto es el honor que se tributa a un personaje de que se destaca por sus cualidades. Eso es lo que es culto, mis queridos hermanos. También el culto que damos a Dios, es nuestra tributación de adoración, honor y respeto en reconocimiento de sus perfecciones e infinita superioridad sobre nosotros. Sí, a través del culto se da la adoración a nuestro Padre Dios. Entonces vamos a ver ahorita qué es adoración. Adoración es manifestar por medio de los actos externos la suma reverencia y acatamiento que debemos a Dios en reconocimiento de su excelencia infinita
y supremo dominio sobre toda la creación. También la diferencia que hay entre el culto y la adoración es que en la adoración es el homenaje que le debemos y en el culto es como le tributamos este homenaje. Sí, creo que está muy claro, queridos hermanos, vamos a repetirlo. Dice, ¿qué es adoración? Es manifestar por medio de actos externos la suma reverencia y acatamiento que debemos a Dios en reconocimiento de su excelencia infinita y supremo dominio sobre la creación. Y también la diferencia que hay entre el culto y la adoración es el homenaje que le debemos, y en el culto es como le tributamos ese mensaje. Creo que aquí, queridos hermanos, pues está muy claro lo que es culto y lo que es adoración. Hay razones por qué adoramos a Dios. Todos adoramos a Dios porque Él es el creador de todas las cosas, por ser nuestro providencial conservador y nuestro único principio y nuestro último fin. Vamos a ver qué nos dice el Padre a la luz de la palabra. Sí, vamos a ver qué nos dice en las Sagradas Escrituras nuestro Padre Dios. Y nos vamos al Salmo 95, versos 6 y 7, que dice así: entrad, adoremos, postrémonos de rodillas ante Yahvé, que nos ha hecho, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. Oh, si escucharáis hoy su voz. Sí, aquí el salmista, el rey David, pues está exclamando que nosotros como pueblo de Dios, pues tenemos que adorarlo, ¿no? Él es nuestro creador, nuestro principio y es nuestro fin. El culto, ¿sí? El culto constituye la forma de cómo adoramos a Dios y consta de actos internos y externos, personales y comunitarios, públicos y privados, ordinarios y solemnes. Ahora vamos a desglosar a cada uno de ellos para que aprendamos cuáles son las formas de adorar o de adorar a nuestro Señor. Los actos internos son puramente espirituales y los externos son aquellos en que participa todo el cuerpo. Así que debemos adorar a Dios con actos espirituales y corporales por estas razones. ¿Cuáles son esas razones por las cuales debemos de adorar a Dios? Muy bien. De Él recibimos tanto el alma como el cuerpo, y ambas cosas componen el cuerpo del hombre, y como toda criatura debemos rendirle tributo de adoración. Porque así nos lo dice en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 26, que dice así: habéis sido bien comprados, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Ahí el apóstol San Pablo está siendo muy claro, ¿no? Tenemos que adorar a nuestro Padre Dios, pues con el cuerpo, ¿no? Y también otra de las formas de adorar a Dios es el siguiente: el hombre es íntegro en la unión del alma y el cuerpo. No sería real en ninguna circunstancia considerarse tan solo en uno de sus componentes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que adorar a Dios en cuerpo y alma. No podemos adorarlo porque no somos una sola parte, somos dos. ¿Por qué? Porque en el Salmo 139, en el capítulo 139, en el verso 13 al 15, dice: porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre. Yo te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy,
prodigio son tus obras. Mi alma conocías cabalmente y mis huesos no se te ocultaban. Cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Bien, aquí está muy claro lo que el salmista nos está diciendo, ¿verdad? Que el hombre es cuerpo y alma. Ahora, también con el cuerpo adoramos a Dios, principalmente adoptando determinadas posiciones. Por ejemplo, podemos orar sentados, orar de pie, orar de rodillas. Con estas posiciones el cuerpo ayuda al alma en nuestra expresión de adoración al Altísimo, a nuestro Dios Padre. Veamos qué nos dice el Padre a la luz de la palabra y vamos a leer de las Sagradas Escrituras. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, verso 11, que dice así: ante esto, el rey Darío firmó el edicto de prohibición. Al saber que había firmado el edicto, Daniel entró en su casa. Las ventanas de su cuarto superior estaban orientadas hacia Jerusalén, y 3 veces al día se ponía a él de rodillas, para orar y dar gracias a su Dios. Y así lo había hecho siempre. Qué tremendo, queridos hermanos. Imagínense el ejemplo que nos da aquí el profeta Daniel, ¿sí? Que él dice aquí en su libro que él se metía a su casa, cerraba todas las ventanas, se aislaba del mundo exterior y oraba 3 veces al día, y sus ventanas estaban orientadas hacia Jerusalén. Entonces aquí lo que nos da a entender en el libro de Daniel, el profeta, que todos nosotros debemos de orar en nuestra habitación, aislados de todo mundo, para que haya esa concentración, esa unión entre el cuerpo y el espíritu, y tengamos esa comunicación directa con Dios, ¿sí? En los actos personales de adoración son en los cuales el hombre realiza aisladamente, y en los actos comunitarios de adoración son aquellos los que se efectúan con varias personas unidas en oración, lo que hacemos en ocasiones cuando asistimos al templo y nos reunimos varias personas en la hora de oración. Veamos qué nos dice el Padre a la luz de la palabra con respecto a la oración que se realiza en forma de grupo. Y vamos a ver qué nos dice en el Salmo 96, versos 7 al 8. Se avergüenzan los que sirven a los ídolos, los que se glorían de vanidades, se postran ante él todos los dioses. Sión los oye y se alboroza, exultan las hijas de Judá a causa de tus juicios, Yahvé. Así es, mis queridos hermanos, el salmista nuevamente entra en acción aquí para decirnos que pues no nos debemos de avergonzar, ¿no? Al contrario, hay muchos que adoraban a sus ídolos y se vangloriaban, ¿no? Pero los ídolos, como dice el salmista, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan. Y continuamos adelante, hermanos, con nuestra lección número 31, y vamos a ver otra forma de adorar a Dios. Los actos privados de adoración son los que se realizan sin carácter oficial, y públicos son los actos oficiales que efectúa la Iglesia. Estos quedan comprendidos propiamente dentro de la Sagrada Liturgia. Entonces aquí vemos que los actos privados de adoración son los que se realizan sin carácter oficial. Por ejemplo, cuando nos reunimos en casa a rezar el rosario, o cuando simplemente hacemos algunas oraciones, pues por la salud de los enfermos, por las almas del purgatorio. Y los actos oficiales, los actos públicos oficiales, son los que efectúa la Iglesia Católica, y estos quedan comprendidos pues porque se lee la Sagrada Liturgia, donde se lee la primera lectura, la segunda lectura, se hace la Eucaristía, ¿sí? Y los actos ordinarios de adoración son los que se rodean de la sencillez de las cosas diarias, y que finalmente los solemnes son aquellos que se revisten con ceremonias significativas en ocasiones extraordinarias o
ocasiones especiales, queridos hermanos. El principal acto de adoración es el sacrificio. Por lo menos en la Iglesia Católica, nuestro principal acto de adoración es cuando se recuerda el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: este es mi cuerpo que será entregado por todos vosotros, cuando hace la partición del pan, y también cuando entrega el vino, que dice: esta es mi sangre que será derramada con todos ustedes. Y ese es el sacrificio que hace nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Entonces ese es el acto principal de nuestra adoración. Cuando estamos en misa tenemos que tener mucha solemnidad, cuando estemos en la Eucaristía, recordando la Eucaristía, y el cual nunca podrá ofrecerse a ninguna criatura este tipo de sacrificios. Únicamente se lo podemos ofrecer a Dios, así como nuestro Señor Jesucristo se ofreció. ¿Sí? Por ejemplo, estamos ahorita entrando al tema de la palabra sacrificio. Bien, la palabra sacrificio procede del latín, de la palabra sacrum, la palabra sacrum, que significa sagrado, y se compone de la segunda palabra, que es facere, que significa hacer. Entonces, sacrificio significa transmutar algo en cosa sagrada. Y también es el acto de adoración supremo, externo y público, consistente en el ofrecimiento de una cosa, y es ofrecida únicamente a Dios en señal de honor y reverencia y de reconocimiento que el hombre le rinde como su creador y Señor y último fin. Entonces eso significa la palabra sacrificio: transmutar algo en cosa sagrada. Así es, mis queridos hermanos, ya sabemos ahora qué significa la palabra sacrificio, y ahora vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Padre a la luz de la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 18, que dice así: ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto, y le diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permite pues que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Es Moisés, o sea, Dios está enviando a Moisés a que hable con el faraón de Egipto para que libere al pueblo de Israel y vayan al desierto a ofrecer sacrificio, pues porque Yahvé es el Dios del pueblo de Israel. Pero aquí el rey de Egipto se niega, ¿no? Ya después vemos las consecuencias, o ya sabemos las consecuencias que suscitaron, ¿no? Y nuevamente nos vamos a la luz de la palabra para ver qué nos dice las Sagradas Escrituras, que dice así sobre el sacrificio. En el libro del Éxodo, en el capítulo 17, en el verso 16, dice: y le dirás: Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto, pero hasta el presente no has escuchado. Nuevamente se presenta Moisés con el faraón para llevarle el mensaje de Yahvé y decirle que pues ya deja salir a mi pueblo para que me den culto, porque ya estoy cansado que mi pueblo le esté dando culto a falsos dioses, que le está dando culto a falsos dioses. Tú ya déjalo salir, ¿no? Pero pues no me has escuchado. Entonces el faraón se va a tener que atener a las consecuencias de no haber hecho caso a la palabra de Dios. Pero estamos hablando del tema del sacrificio. Y vamos a entrar a lo que aquí en el catolicismo, en la Iglesia Católica, pues hay una diversidad de cultos. Desde el principio, desde los primeros días del cristianismo, el pueblo de Dios rindió honores, veneró y recordó a aquellos miembros de la Iglesia
que por sus virtudes, particularmente por su martirio. Y a estos personajes les llamamos santos. La palabra martirio viene del griego martiros, que significa testigo. Y un martirio es la mayor manifestación de fe, puesto que se ofrece e inmola la propia vida, y por tal sacrificio se hicieron acreedores a la veneración de sus hermanos. Esto dio origen al culto a los santos. Entonces a los primeros mártires de la iglesia, ¿sí?, entregaron su vida por la palabra, y entonces a estos primeros mártires de la iglesia se les llaman santos. La iglesia los canonizó como santos porque se inmolaron, se entregaron, murieron por el amor a la palabra. Veamos qué nos dice nuestro Señor Jesucristo a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo a la luz de la palabra? En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 2, que dice: unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y en el Salmo 116, en el verso 15, dice: mucho cuesta a los ojos de Yahvé la muerte de los que le aman. Bien, mis queridos hermanos, como todos sabemos, Esteban fue el primer mártir que tuvo la iglesia cristiana católica, que murió apedreado, y el libro de Hechos relata que cuando murió apedreado, pues estaba Pablo ahí enfrente viendo cómo moría San Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana católica. El apóstol San Pablo pues todavía no se convertía, todavía no sufría esa conversión cuando se encontró a nuestro Señor Jesucristo. Tuvo su encontronazo, ya lo vimos en una de las lecciones pasadas. Sin embargo, el culto a Dios, por principio de cuentas, es muy diferente al que le damos a los santos. Ya hemos dicho que el culto que le damos a Dios es el que se le rinde como creador, Señor y último fin. A este se le dice culto de adoración, y el culto a los santos es de admiración y de veneración por sus virtudes, que son dignas de imitarlo. Entonces, hermanos, no se confundan. A Dios nuestro Señor lo adoramos, y a los santos los admiramos y veneraron por sus virtudes y por lo que hicieron. Entonces, estas virtudes y lo que hicieron, pues es digno de que nosotros los imitemos. No podemos decir que pues admiramos a un santo y no lo tratemos de imitar, ¿sí? Entonces hay testimonios de que ya en el pasado había veneración hacia los santos, ¿sí? En las catacumbas, allá en las cuevas de Italia, pues han encontrado estos dibujos que ustedes ven aquí. Son dibujos que son del siglo I, allá del año 100, 105. Son dibujos que están ahí como recuerdo y señal y síntoma de que efectivamente, ¿sí?, ya existía el culto a los santos, ¿sí? Estos son dibujos reales, son fotografías de dibujos reales que están allá en las catacumbas, ¿sí? Es parte de la historia de la iglesia cristiana católica, que ninguna otra iglesia puede presumir, que viene desde la época de los apóstoles, ¿sí? Aquí tenemos otras fotografías de esos dibujos que tienen más de 2000 años. No tanto 2000 años, ¿verdad? Pero son del siglo I y del siglo II, cuando la iglesia cristiana era perseguida por los romanos. Estoy hablando de la iglesia cristiana católica, esa iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo 16, 18, donde le dijo: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. A esa iglesia pues me estoy refiriendo, porque las demás iglesias no tienen pues esa historia, no pueden presumirnos que vienen de la época de Jesucristo, no pueden presumirnos que son fundamentadas en los 12 apóstoles. Bien, vamos a ver nuevamente, seguimos con la clase de los cultos. El culto a los santos no es el mismo para todos.
se diferencia según el orden de veneración, honor y patrocinio. Entonces decimos que uno de los cultos, o cómo se llama culto es latría, del griego latreía, que esto significa, o que esto es el nombre que se le da al culto de adoración exclusivamente a Dios, ¿sí? Otro tipo de culto es la dulía, del griego doulos, que esto es el nombre que se le da al culto que se le rinde a los santos y a los ángeles. Y por último tenemos la hiperdulía, del griego hiper, o sea que está sobre encima de algo, ¿sí? Y es el nombre que se le da al culto de adoración especial que se le da a la Virgen María. ¿Y por qué es un culto especial? Pues nada más ni nada menos porque la Virgen María pues es la madre de nuestro Señor Jesucristo, y el culto que se le rinde pues debe de ser, aquí la tenemos atrás, aquí está la Virgen, la imagen de la Virgen María aquí. Entonces el culto a ella pues debe ser diferente, debe estar por encima del de los santos, ¿sí? Pero no debe de estar encima del culto que se le da a Dios, ¿sí? Entonces a nuestro Dios Padre pues, se le da ese culto, esa adoración, la de sobre todos. En segundo término sería el culto a la Virgen María, y en tercera escala pues el culto que se le da a los santos. No es el mismo culto, y a Dios pues, se le adora, se le admira, se le venera, para Él es todo. Bien, seguimos con nuestra clase. Entonces podemos decir que la adoración es el culto que se debe tributar solo a Dios. El culto ante una imagen es manifestación exterior de veneración y honor que sentimos hacia el santo que la imagen representa. Puede representar a San Judas, a San Pablo, a San Pedro, a San Martín, San Esteban, ¿sí? La veneración perfecta del santo de nuestra devoción consiste en imitar sus virtudes, esas que le permitieron llegar a la perfección de la vida en que él admiramos, o en que en él admiramos, y las bienaventuranzas que deseamos. Aquí sí yo sí quisiera tomar un poquito un tema sobre el culto y la veneración que se le da a San Judas Tadeo. Hay mucha gente que venera a San Judas Tadeo, pero ya cayó en la idolatría. Yo los invito a todos aquellos que van el día de San Hipólito a adorar a San Judas Tadeo, pues que ya no lo hagan. Esas son tonterías, son payasadas. Mejor imiten a San Judas Tadeo, entreguen su vida por la palabra, lean la palabra, estudien la Biblia, ¿sí? Imiten esas virtudes que tuvo San Judas Tadeo para llegar a ser santo. Él no hace milagros, él no hace curaciones. Los que hacen las curaciones es el Padre Dios solamente. El que hace los milagros es nuestro Padre Dios, nada más. Entonces, si tú, hermana y hermano, que estás viendo este video y eres fans de San Judas Tadeo, te invito a que ya no sigas haciendo esas payasadas de ir cada 28 de mes a la iglesia de San Hipólito a rendirle tributo. Estás exagerando. Eso no es lo que quiere nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios quiere que imites a San Judas Tadeo. Imítalo. Deja a un lado las drogas, deja a un lado el alcoholismo, deja a un lado el golpear a tu pareja, deja a un lado el ser agresivo, deja a un lado todos esos vicios mundanos que tienes, y mejor imita a San Judas Tadeo. Da tu vida por la palabra de Dios. Así como la dio San Judas, así te invito a ti, que en lugar de ir a hacer esas payasadas cada 28 de mes, mejor imítalo, cambia tu vida, conviértete, sé un buen cristiano. Bien, mis queridos hermanos, después de este paréntesis, vamos a seguir adelante, ¿sí? Y vamos a ver enseguida cuáles son las faltas que cometemos al primer mandamiento. ¿Por qué? Porque todos cometemos faltas al primer mandamiento. Se le falta al primer mandamiento
del decálogo, cuando incurrimos en estos errores. Cuando caemos en la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es la adoración de personas, animales o cosas. Tributarles el culto quien solo se debe a Dios. Y también faltamos al primer mandamiento cuando caemos en la superstición. ¿Qué es la superstición? Colocar a algo en lugar superior al que en realidad le corresponde. Es la tendencia a la exageración de las prácticas de religión. Creer que algo o alguien tiene poderes. Y otra falta al primer mandamiento es la adivinación. Atribuir los hechos o acontecimientos de suerte que pueden prever y aún modificar. Otra falta al primer mandamiento es el espiritismo. Es el arte de comunicación con los espíritus. La mayoría de las veces no pasa de ser engaño de la gente. El espiritismo es verdadera comunicación con Satanás, la invocación del demonio para curaciones o de auxilio. La vana observancia también es una falta al primer mandamiento. Es la tendencia a crear temores por desgracias debidas a falta de cumplimientos de falsos deberes, a hacer circular cartas y oraciones que se acompañan con amenazas de castigo, etc. Y la irreligión. ¿Qué es esto? Son los actos contrarios a la religión, omisión de los actos de culto, el sacrilegio, que es el uso indebido de los objetos y lugares sagrados, maltrato a personas consagradas, la simonía, que es la adquisición de bienes espirituales a cambio de bienes temporales, como comprar indulgencias y dar el diezmo. ¿Sí? Y otra falta al primer mandamiento es la arreligión, que es la conducta de oposición sistemática a la religión y a toda forma de culto a Dios que ha seguido los perseguidores de la fe cristiana. Bien, vamos a tomar un poquito el tema de las faltas al primer mandamiento. Y comenzamos con la idolatría. Sí, aquí es una falta muy grave que estamos incurriendo al primer mandamiento. Ya les dije, los que acuden cada 28 del mes a adorar a San Judas Tadeo. Ya no lo hagan, hermanos, por favor, conviértanse, imiten lo que San Judas Tadeo hizo en esta vida para ganarse un lugar cerca de Dios. El otro tema es la superstición. Desgraciadamente y desafortunadamente en México, pues el 80% de los católicos son supersticiosos, o traen su trébol de 4 hojas, o ponen una herradura ahí atrás de la puerta de su casa para que les dé buena suerte, o muchos se cuelgan un crucifijo creyendo que pues eso les va a traer suerte, o se encuentran una moneda, un billete tirado en el piso y pues hacen la señal de la cruz. En fin, el pueblo, el 80% del católico mexicano pues es supersticioso. Hermano, te invito, si tú estás viendo este video y eres de esa parte de la población, te invito a que dejes la superstición, ¿sí? Y ya nuestro Señor Jesucristo nos dice en su primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y esto quiere decir que no voy a ser idólatra, no voy a ser supersticioso, porque Dios está por encima de todo eso. Y también en México se da mucho pues la adivinación. La gente cree mucho en la adivinación porque va a que le lean las cartas, la carta española, el tarot, o lee sus horóscopos. Creen que el horóscopo le va a regir el día, ¿no? Entonces también, hermano católico, hermano mexicano, deja a un lado la adoración. Otro de los puntos que tocamos ahorita que faltan al mandamiento es muy clásico también aquí en el pueblo mexicano, y más si son católicos, que practican el espiritismo. Van a ver a brujos espiritistas a que les digan si el esposo o la esposa los engaña, por qué tienen mala suerte, por qué no tienen un trabajo estable, ¿sí, queridos hermanos? Entonces los invito a que dejen a un lado. Y también la vana observancia, ¿no? Lo que mucho se da en el católico, en el cristiano católico, es las famosas cadenitas, ¿no? Esta oración y bla, 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 y que si no la pasas, que vas a recibir, pero que si la pasas te van a dar, te vas a ganar. Tampoco hagan eso, eso es malo, eso no es cierto, eso es mentira.
y eso es faltar al primer mandamiento que nos dejó nuestro Padre Dios. Y también la irreligión. La irreligión que dice que es los actos contrarios a la religión. Por ejemplo, nuestra fe católica nos invitan a que vayamos a congregarnos los domingos a oír la liturgia, y mucha gente no va, yo para qué, yo no necesito, ¿no? O mucha gente dice, yo no necesito irme a congregar para estar en paz con Dios, yo me siento bien. Pues yo no soy católica practicante, yo pues creo en Jesús, yo soy creyente, ¿no? Todos esos de la irreligión, o para qué me comulgo, para qué me confieso. Yo no necesito confesarme, ¿por qué me voy a confesar con un sacerdote que es un ser humano como yo? ¿O para qué voy a comulgar? ¿No? Pues yo no tengo pecados. Entonces también eso estamos faltando al primer mandamiento. Y otra de las faltas es la religión, dice que es la conducta de oposición sistemática a la religión y a toda forma de culto a Dios, quienes han seguido los perseguidores, que han seguido los perseguidores de la fe católica, ¿no? Estamos hablando de los modernistas y de todos los que dicen pues es lo mismo, ¿no? O sea, y hay católicos que dicen, pues estar en la iglesia católica, estar en otra iglesia, pues es lo mismo. Entonces, mis queridos hermanos, no hagan eso, ¿sí? También en un pasaje bíblico, cuando la samaritana le preguntó al Señor que dónde debería de adorarse, si en el templo de Jerusalén, como lo hacían los judíos, o en el monte Garizim, como era costumbre de los samaritanos. Veamos qué nos dice nuestro Señor Jesucristo a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice en las Sagradas Escrituras? En San Juan 4:23. 23 al 24. Aquí nuestro Señor Jesucristo le va a responder a la samaritana cuando le pregunta que en dónde hay que orar. Entonces nuestro Señor Jesucristo le contesta, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Pues bien, mis queridos hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo muy enfático en cómo debemos de adorar, que es en espíritu y en verdad. Y pues tú te preguntarás, ¿qué quiere decir en espíritu? En espíritu es hacer que el acto de adoración no dependa de las cosas y circunstancias materiales o de las condiciones exteriores a nosotros, como pues, el lugar, la hora, la posición del cuerpo, o un libro, o una vela, o el idioma, o X, ¿no? No es prescindir de estos valores, sino entender que la adoración es un acto espiritual y por tanto todo lo demás es solo ayuda, pero no parte esencial de la adoración. Así es, mis queridos hermanos, esto es adorar en espíritu. Es hacer que el acto de adoración no dependa de las cosas y circunstancias materiales o de las condiciones exteriores a nosotros, como el lugar, la hora, la posición del cuerpo, que si estoy hincado, que si estoy parado, eso no importa, que si tengo un libro en la mano para poder orar, que si tengo la vela encendida, o que si está en inglés, en francés, en alemán, en latín. No es prescindir de estos valores, sino entender que la adoración es un acto espiritual y por tanto todo lo demás es solo ayuda, pero no parte esencial de la adoración. Aquí nuestro curso nos está diciendo cómo debemos de adorar en espíritu. Y la adoración en verdad. ¿Qué nos dice de la adoración en verdad? Necesariamente exige que nada se interponga entre Dios y nosotros al efectuarse la adoración. Eso es lo único importante y necesario para establecer la comunicación de adoración, en que nuestra alma se eleva hacia Dios para relacionarse con Él, espíritu con espíritu. Si algo no es espiritual, impide esta reunión. La adoración ni es espíritu ni es verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos estemos distrayendo. Si vamos a estar orando, tenemos que estar
en completa armonía y en completa comunicación con Dios. Y ahora veamos qué se nos dice a la luz de la palabra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, verso 63, que dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, la palabra de Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Y en la primera carta del mismo apóstol San Juan, pero ahora en el capítulo 5, verso 6, dice: el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces esto está muy claro, queridos hermanos, de que es la forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado así al final de esta lección, la lección número 31, que se llamó el derecho de Dios. Entonces espero que hayan aprendido aquí estas cosas muy importantes que a lo mejor no lo sabíamos, de cómo debemos de adorar a Dios y las diferentes formas de culto. No es lo mismo el culto que se le da a la Virgen María, y no es lo mismo el culto que se le da a los santos y a los ángeles. Es muy diferente, porque los niveles son diferentes, y al único que debemos de adorar pues es a nuestro Padre Dios. Bien, entonces vamos a resumir nuestra lección del día de hoy. Dice así: el primer mandamiento del decálogo constituye el derecho de Dios. O sea, aquí Dios nos está reclamando su derecho, como ya lo vimos. Un Dios que por creador y libertador puede hacer valer su voluntad. Ahí no peleamos nada, es Padre Dios, y tenemos que acatar lo que nos dice. A Dios le debemos adoración, la que manifestamos por el culto, ¿sí? O sea, a Dios solamente tenemos que adorar, y es a través del culto. El culto principal debido únicamente a Dios es el sacrificio, nada más. Ni a ningún otro podemos darle ese tipo de sacrificios más que a Dios. A los ángeles y a los santos se les da culto de veneración, el cual consiste en admirar e imitar sus virtudes de manera relevante hacia la Santísima Virgen. O sea, el culto de manera relevante va hacia la Santísima Virgen María. Y debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, quitando de nosotros todo lo que, no siendo espiritual, nos impide la unión con Dios. Entonces, queridos hermanos, por aquí les dejo un verso de regalo, que es la primera de Corintios, capítulo 1, versos del 22 al 24. Ese se los dejo ahí de tarea para que lo lean en sus casas, y lo vamos a platicar en clase. Así es, mis queridos hermanos, pues les doy las gracias a todos ustedes por haber estado en este momento con nosotros aquí, aprendiendo un poco más de las Sagradas Escrituras. Hoy profundizamos un poquito más de lleno lo que fue el primer mandamiento. Bien, me despido de ustedes, pero antes vamos a hacer una oración. Nos despedimos con la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y que está en las Sagradas Escrituras. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de mal. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy, que esto es alimento para nuestro espíritu. Esperamos que estas palabras tuyas
nos llenen aún más de sabiduría y de conocimiento, y que salgamos edificados para proclamársela a nuestros hermanos que están allá afuera, que necesitan escuchar tu voz. Te lo agradecemos en el nombre de la Santísima Virgen María y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por el cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, aquí me despido, esperando que les haya gustado esta enseñanza del día de hoy, y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Que tengan un bonito día, una bonita noche. Hasta la próxima.